Hola, ¿qué tal amigos? Pues escuchas, gracias por estar una vez más en Consejos Divinos. Y en este episodio del podcast quiero hablar de un tema serio, de un tema que está dañando muchas iglesias, de un tema que la verdad muchos están cerrando los ojos, están volteando para otro lado, para no verlo, para no tener que hablar de él, porque duele, porque cuesta trabajo reconocerlo y es el del abuso religioso. Y en este episodio voy a hablar de cómo identificar el abuso religioso y cómo desterrar de nuestras iglesias el abuso religioso. Así que acompáñenme en este episodio. Cuando un cristiano escucha la frase abuso religioso, tiende a pensar en aquellos sacerdotes católicos que violan niños, en líderes de sectas que explotan a sus seguidores para hacerse ricos y en aquellas iglesias legalistas en las que se ejerce una manipulación y chantaje tal que los mantienen sometidos mediante la culpa, por la cual sus miembros están dispuestos a entregar grandes cantidades de dinero, casas, terrenos y hasta sus hijos. ¿Reconoces a esta persona? Él es Naasón Joaquín García, y líder e hijo del fundador de la secta La Luz del Mundo, la cual surgió en la ciudad de Guadalajara, México, en Jalisco. Y esto fue apenas el siglo pasado, el siglo XX. Fue procesado y sentenciado en el año 2022 por abuso sexual de menores. Aunque más de docena de mujeres lo acusaron también, pero no se les hizo justicia. Él es la imagen típica que nos viene a la mente cuando pensamos en abuso religioso. Pero examinemos el asunto. Vamos a intentar entender el abuso religioso. Desde mi punto de vista, lo que entendemos por esta práctica depredadora es la manipulación de parte de líderes que pretenden explotar y abusar de un grupo de personas bien intencionadas que fueron vilmente engañadas. No descarto que algunas, en un primer momento, lo hayan sido cuando explotaron su angustia, necesidad e incluso su fe. Algunas víctimas se han convertido en victimarios, en abusadores. Es el ciclo del abuso el que unos y otros replican. Me recuerda a Jesús que describía a los prosélitos de los fariseos como 2 veces más hijos del infierno que sus maestros del mal, los fariseos. Recuerda que un prosélito era alguien no judío que se había convertido al judaísmo, pues para ser discipulado por los fariseos. Y los prosélitos, lo que está diciendo Jesús ahí, es que los prosélitos terminaban imitando las malas mañas, las malas prácticas y la hipocresía de los fariseos, pero no solo los imitaban, sino que terminaban superándolos. Y esto es muchas veces lo que pasa en estas sectas de abuso, de manipulación. Las víctimas en un inicio aprenden de aquellos que están abusando y manipulándolos, chantajeándolos y terminan siendo ellos mismos quienes reclutan a otras nuevas víctimas. Están los cristianos respetables, los de las denominaciones confiables, entre comillas, los que apuntan con el dedo a los blasfemos y se curan ellos mismos en salud. Porque es más fácil señalar al endemoniado que tomarse el trabajo de examinarse. Es de no creerse la cantidad de abuso religioso que no espiritual en la iglesia evangélica. Sí existe, sí lo hay, tenemos que identificarlo, tenemos que desterrarlo de nuestras iglesias. Una aclaración. Si hablamos de algo espiritual, si es espiritual no cabría el abuso. Y si hay abuso, no podría ser espiritual. El abuso del que hablo, que es religioso por darse en un contexto, es muy sutil y extendido entre muchas de nuestras iglesias que consideramos sanas, entre comillas. Porque hoy cualquier iglesia dice que es una iglesia sana, que tiene una doctrina sana, pero eso está por verse.
pasa desapercibido porque se cree que solo pasa en las sectas, en la iglesia católica, que solo pasa en lugares en los que hay una persona siniestra que está manipulando a toda la gente, pero muchas veces en una iglesia típica, normal de nuestra comunidad, a veces estamos sufriendo abuso religioso por nuestro pastor o la propia iglesia está ejerciendo el abuso religioso a otros, a veces hacia el pastor. ¿Cómo identificamos el abuso religioso? Bueno, vamos a ver algunos indicadores comunes de la presencia de abuso religioso. Y como está ocurriendo hoy en nuestras iglesias evangélicas, tenemos que aprender a reconocerlo. Así que mira, fíjate bien, se condena a quien fue descubierto practicando algún pecado en vez de restaurarle. Esto es abuso religioso. Si alguien es descubierto en pecado y en vez de restaurarle lo condenamos a la primera de cambio, nuestra primera respuesta a ese pecado es condenarle y decirle fuera porque aquí solo hay santos que no pecan y tú por pecar pues no puedes formar parte de nuestra comunidad, pero se tolera aquellos pecados pues que no son escandalosos, ¿verdad? Aquellos pecados que pueden ser la envidia, la mentira, el orgullo, la soberbia, en fin, pecados de bajo perfil que no están escandalizando a nadie, aunque están destruyendo poco a poco nuestra congregación, eso se van tolerando. Entonces, el que se le ocurre practicar algún pecado que sí nos produce escándalo, que sí nos produce sorpresa, vamos a decir, que sí produce un escozor en la gente que puede decir, este pecado es muy malo, entonces a esa persona se le desecha de la iglesia. Esta práctica es de abuso religioso. Si se humilla, se acosa y congela a quien no piensa igual que los líderes, esto es abuso religioso. Y déjame aclarar, por supuesto, que no estamos hablando de cuestiones doctrinales, ¿verdad? Sino simplemente personas que piensan de manera diferente que los líderes en el sentido de cómo hacer las cosas, de cuáles pueden ser las prioridades de la iglesia, de gente a las que no se le permite pensar por sí misma, hablar por sí misma, generar un diálogo sano en nuestras iglesias, porque obviamente hay las personas que están minando persistentemente la autoridad de los líderes y para descalificarlos, para poner en contra a la iglesia, para que la iglesia ya no quiera obedecer a los líderes, no quiera sujetarse a ellos. Entonces yo no estoy hablando de esas personas rebeldes, ¿verdad? Sino estoy hablando de cómo hay culturas en iglesias en las que los propios líderes de alguna manera acosan, humillan y congelan, es decir, le quitan sus responsabilidades a aquellos cristianos que piensan de alguna manera diferente, aunque obviamente compartan la doctrina, lo importante, aquellas doctrinas que no son negociables, que que nos llevan a la unidad en Jesucristo. No, no estoy hablando de eso, simplemente de formas diferentes de pensar, de hacer las cosas, un punto de vista diferente, inmediatamente se aplasta el disenso, la diferencia. Todos tienen que pensar exactamente igual que el líder, todos tienen que hacer lo que el líder dice, cuando el líder lo dice. Estas prácticas pues son de abuso religioso. El liderazgo ejerce la disciplina selectivamente. ¿Qué significa esto? Que a los amigos no se les toca, pero se disciplina con mucho rigor y fuerza a los que no son amigos o familia. Incluso cuando se trata de situaciones que no fueron pecaminosas, por ejemplo, una cuestión
personal, una diferencia personal entre dos personas, entre dos matrimonios, dos familias. Muchas veces se disciplina con un rigor aplastante, con un rigor intimidante, pero a aquellos que son familia, a aquellos que son amigos, ay, a ellos se les tolera sus pecados, sus prácticas pecaminosas, cuando están teniendo problemas dividiendo a la iglesia, cuando están haciendo cosas indignas del evangelio, a ellos se les tolera, a ellos se ignora la práctica de estos pecados y se ejerce una disciplina selectiva. Otra forma de abuso religioso es cuando se obliga a unos a admitir públicamente sus pecados, excepto cuando no conviene esto a los intereses del liderazgo. En otras palabras, cuando ellos o sus amigos o sus familias son los que han sido sorprendidos en prácticas pecaminosas, y bueno, a ellos no se les obliga a admitir públicamente sus pecados, pero a la demás gente sí. ¿Por qué? Porque es una manera de control y de intimidación. Incluso la familia y amigos, cuando si es el líder, si es el pastor, el que está incurriendo en estas prácticas pecaminosas, pues se busca cubrir al líder para que no sea expuesto frente a todos. Ahora, yo no digo que se ponga enfrente de toda la congregación a cada persona, sean el pastor, sean sus amigos, sean sus familiares, sea cualquier persona, que se les exhiba públicamente diciendo, mira, esta persona pecó así y asado. Yo no soy mucho de esa forma de pensar. Realmente yo pienso que en una cultura de discipulado, cuando alguien es sorprendido en una práctica pecaminosa, esta persona debe ser restaurada bueno, pues con los implicados, involucrados exclusivamente. Creo que sí, muchas veces amerita que el liderazgo, aquellas personas que tienen un cargo, aquellas personas que dirigen la iglesia, ellos tienen una responsabilidad mayor ante la congregación y eso, pues sí, podría meritar que sean exhortados públicamente a abandonar la práctica de sus pecados o de su rebeldía, ancianos, diáconos, por ejemplo, gente que ejerce un ministerio, incluso el pastoral, porque pues son faltas graves en las que están incurriendo personas que están sirviendo, que están siendo un ejemplo a la congregación. Ahora, esto no significa que nunca puedan fallar, que está prohibido que fallen, precisamente en una cultura de legalismo a estas personas tienden a cubrir sus huellas, estas personas tienden a esconder sus faltas, pues por temor a la disciplina que se viene, pero debemos tener una cultura de restauración. Eso implica que quien tropiece debe ser restaurado. Sin embargo, pues sí hay personas como un pastor, como los ancianos, que pues una vez que han sido, ellos más que nadie requieren de andar en santidad, andar en obediencia a Dios, en sujeción a otros. Entonces, en estos casos, pues sí, requieren restauración, pero pues ya no pueden volver a ejercer en los ministerios y los servicios que ellos estaban ejercitando. Así que en este caso, pues sí necesitan una reprensión pública, porque es indigno del Señor Jesús que alguien que estaba pastoreando a otros, como puede ser un pastor o un anciano de la iglesia, es indigno que ellos estén incurriendo en prácticas pecaminosas de cualquier tipo. Ahora, separando el hecho de que hay prácticas pecaminosas y pecados que se cometen aisladamente por un tropiezo, por un error, una falta de juicio,
una cuestión probablemente circunstancial, bueno, pues se le tiene que reprender por ese pecado a la persona, pero pues probablemente no es una práctica pecaminosa. Entonces hay que distinguir los casos y hay que pues sacar adelante, restaurar a las personas que han tropezado. Eso incluye, pues, a los que tienen una posición de servicio a otros, pero que se trata a lo mejor de un tropiezo y requieren ser restaurados en el sentido de ayudarles a entender qué fue lo que pasó, ayudarlos a que esto no se repita en el futuro y obviamente caminar con ellos en discipulado, en consejo, en amor, en compañerismo para que la persona pues se mantenga perseverando y se mantenga caminando en integridad. Otra práctica de abuso religioso es cuando se confunde lealtad y fidelidad a Dios con lealtad y fidelidad a los hombres, particularmente los que tienen una posición de liderazgo, una posición de servicio frente a la iglesia. Se exige compromiso de la iglesia con Dios, pero en realidad ese compromiso que se busca es un compromiso, una lealtad con el liderazgo y con sus proyectos, pero se dice que es con Dios, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? A veces se habla de sueños y de visiones y realmente quieren que la iglesia se comprometa con ellos, pero lo que se dice es que la gente comprometiéndose con ellos se compromete con Dios, que es una cosa de Dios, pero pues a todas luces es una cuestión carnal, es una cuestión humana. Más cuando no se ha invertido trabajo, amor y compañerismo en los miembros de la iglesia, pero sí se pide el compromiso para los proyectos de el que busca esta lealtad. También se manipula y presiona a la gente a través de los cargos y su permanencia en ellos. Es decir, a veces un pastor, a veces un anciano presiona a una persona para que apoye la causa o encubrir un pecado y se manipula y se presiona a gente con la condición de que, mira, tú te dejamos en el cargo que tienes si tú haces lo que te decimos, si tú ignoras lo que ocurrió, hacer como que aquí no pasó nada. Otro signo de abuso religioso es cuando se trata a los ministros como empleados, en vez de establecer una relación pastoral entre los pastores y la iglesia. En vez de ello existe una relación gerencial, ¿no? Hay juntas para supervisar resultados, pero nunca existe un interés en las personas. También hay abuso religioso cuando se le exige todo a las personas, pero cuando éstas tienen alguna necesidad, se les ignora. Esto es muy común. Mucha gente vive en este tipo de abuso religioso y se les exprime, se les demanda tiempo, dinero, energía, pero en sus necesidades ellos son totalmente ignorados y pueden ser de cualquier índole estas necesidades. Sin embargo, pues nada más está la gente para ser explotada, no para ser cuidada, no para ser consolada, no para ser enseñada. Otra práctica de abuso religioso es cuando entre el liderazgo algunos miembros predican herejías, predican cosas que van en contra de la doctrina cristiana, de lo que la iglesia ha predicado y practicado durante más de 20 siglos. Y cuando alguien, un cristiano de la iglesia, se le ocurre decir, aquí hay una herejía, esto no puede ser posible, se está predicando sobre esta mentira, y entonces los otros líderes se vuelven cómplices del que está predicando la herejía o la mentira
para cuidar la amistad y ponen por encima de la verdad, por encima de la iglesia, pues la amistad entre ellos. Obviamente, el que no piensa como ellos, como el que predica la herejía, que el que predica la mentira, y el que alza su voz para decir esto que se está predicando está mal, pues esa es la persona que es silenciada, es la persona que muchas veces es expulsada de la iglesia, en vez de acallar la mentira, en vez de exponerla y de predicar la verdad y de que la iglesia sepa qué es lo que está pasando, pues en lo oscurito a algunos se les silencia, se les eh, saca de la iglesia, básicamente. ¿Cómo eliminamos el abuso religioso de nuestras iglesias locales? La única salida a esta terrible situación es sacarla a la luz. La falsa salida de las iglesias y de hecho de compañerismos cristianos y grupos denominacionales completos a veces es ocultar y encubrir lo que están haciendo mal. Cuando hablamos de nuestros pecados como iglesias, nos abrimos a la posibilidad de arrepentirnos, de cambiar, de ser perdonados, de ser restaurados y sanados. Apocalipsis 2 y 3 habla de las cartas que el Señor Jesús envió a 7 iglesias de Asia. En ellas, Él mismo reconoció las fortalezas de cada una, pero también su pecado, aquello que estaban haciendo mal. Él conoce a sus iglesias, conoce sus obras y no pretende encubrirlas porque está interesado en corregir para purificar. Ello implica restaurar tanto al que fue humillado como saber restaurar al que lo humilló, entendiendo que ha tropezado. Ser iglesias es ver nuestra vergüenza, pero también que el Señor la cubra. Y con ello me refiero a que nos da la capacidad de restaurar al que provocó esa vergüenza, no para que vuelva a tener la autoridad que tenía, porque la ha perdido, pero sí para que como hijo de Dios siga formando parte de nuestra comunidad y podamos caminar juntos hacia la obediencia al Señor. Denunciar el abuso, restaurar a quien lo sufrió y a la parte abusadora es parte de la responsabilidad de las iglesias. Claro, a veces se rechaza a Jesús por lo que alguien hizo y también por ello habremos de dar cuentas. Empecemos por examinarnos, empecemos por identificar qué prácticas de abuso religioso podría haber en nuestra iglesia y después de identificarlas, rectifiquemos, borremos esas prácticas, pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a la iglesia, restituyamos si es necesario y caminemos como comunidades que buscan ejercitar una espiritualidad que sana. Esto es para lo que vino Jesús, para que siendo iglesias podamos ser comunidades sanadoras. Esto es comunidades que ayudan en que podamos tener una relación con Dios como Él la pide, como Él la busca y la quiere y la hace posible. Y no como nosotros, como personas, como seres humanos, decimos y queremos. Así que examinémonos, desarraiguemos toda práctica de abuso espiritual. A veces, pues desgraciadamente no quedará otra opción más que salir de estos lugares, de estas organizaciones y buscar una iglesia, que no hay iglesias perfectas y si encuentras una, pues no vayas, como dice el dicho, porque pues va a dejar de ser perfecta. Pero bueno, no hay iglesias perfectas, estamos caminando todos juntos, tenemos que buscar tener una cultura de discipulado, una cultura de restauración, para que podamos caminar juntos como comunidades sanadoras y podamos ayudarnos mutuamente a perseverar en la fe en Jesucristo, para ayudarnos mutuamente a ser como Jesucristo. De eso se trata. Recuerda, Dios hace nuevas todas las cosas. Tengamos la voluntad de
que el Señor lo haga posible en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestras comunidades de fe. Comenta, probablemente tienes historias tanto de redención como pues quizá historias tristes en cuanto a abuso religioso. Platícanos en los comentarios cómo te fue, cómo se afrontó esta situación y pues también coméntanos qué te parece este episodio. Hay mucho más que profundizar, por supuesto, pero pues espero que ayude a la reflexión y nos ayude a entender pues hacia dónde tenemos que caminar como iglesias. Gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.